Bienvenidos una semana más a este programa y como toca todos los meses hay que viajar hasta Baracaldo, bueno, mejor dicho, viene la alcaldesa de Baracaldo aquí, Amaia del Campo, para hablarnos de lo que ha pasado durante el último mes. Bienvenida de nuevo a la que ya es tu casa, ¿no? Es que ricasco, Irene, un placer, como siempre. Bueno, hemos tenido un mes de febrero que suele ser más corto de lo habitual, aunque este mes tenemos 29 días, ¿no? Donde también se han hecho muchas cosas en Baracaldo. Sí. Entre otras cosas se ha hablado de presupuestos, que yo creo que es la base para la vida de todos los municipios, ¿no? Bueno, hay que cuadrar números. Sin duda, y no es fácil, ¿eh? Yo creo que además cuando gestionas el dinero de tus vecinos, que me parece que es desde luego una enorme responsabilidad, pues hay que ser muy riguroso en cómo se hacen esas cuentas que hay que hacer, pues como en casa, ¿no? Muchas cuentas para conseguir que todo cuadre. Nosotros tenemos este año un presupuesto que es algo más de 140 millones de euros, ha crecido un 7,9% más o menos. Esto debe, pues como sabes, a la recaudación, en este caso de Udalkutxa, que ha tenido un dato más positivo que el año anterior. Y son unos presupuestos que están basados en tres ejes. El primero, las personas; el segundo, los barrios; y el tercero, apostar por un Baracaldo más sostenible y más verde. De hecho, la partida de desarrollo natural incrementa en algo más del 50%. Con estos presupuestos pues tienes que intentar mantener y mejorar los servicios, poner también nuevos proyectos ilusionantes y, como decía, apostar por un Baracaldo más verde. Pero cuando empiezas a pensar qué cosas necesitas, pues como te decía, los números hay que hacerlos muy rigurosos. Si descontamos de un presupuesto lo que cuestan los sueldos de las personas que trabajan en nuestra organización, de los funcionarios, más los contratos, que son esos servicios que nos prestan a los vecinos y vecinas, pues desde el servicio de limpieza diaria, los polideportivos, las casas de cultura, bueno, si sumamos todo eso, eso suma más del 80% del presupuesto municipal. Así que tenemos menos del 20% restante para el resto de servicios y de infraestructuras que la ciudad necesita. Y bueno, como te decía, la economía de casa, ¿no? Es lo que tienes, ¿no? Y hay que hacer lo que se pueda con eso, ¿no? Sin duda, cuando en la economía de casa, ¿qué decimos? Primero, ¿cuáles? Los gastos fijos, ¿no? Que llaman nuestras amas, los gastos fijos. Y luego, pues ves lo que te queda. Pues las cuentas de la casa de todos, que es Baracaldo, son un poco parecidas. Sí es verdad que hay algunas cosas que vamos a aprovechar a reforzar con estos presupuestos porque hace falta. Pues, por ejemplo, en el capítulo de igualdad, ahora que estamos a punto de celebrar el 8 de marzo, ¿no? Pues va a haber, se va a reforzar la atención psicosocial a las mujeres, también con la puesta en marcha de la Casa de las Mujeres. Hemos pensado también en las necesidades de las personas mayores, con programas para evitar la soledad no deseada, también con más plazas de asistencia para personas de residencias, para personas que tienen un grado 1 o no tienen discapacidad, con centros para promover la autonomía personal de nuestras personas mayores. También metemos la figura de los Urbichaileak, que es una figura que creamos, fíjate, en la pandemia en los centros de mayores para apoyo a las personas mayores, que hemos visto que es muy interesante para ellos y para ellas, pues por ejemplo para llegar el acceso a todo lo que viene a través de internet, ¿no? Los accesos de los trámites online, de poder no quedarse atrás ante estos cambios. Bueno, pues es una figura que han valorado muy bien y este presupuesto nos va a permitir que la estabilicemos como figura de apoyo, atendiendo, como decía, a una petición de los propios vecinos y vecinas. Tendremos también pues nuevos servicios para los barrios, por ejemplo, los accesos mecánicos, algo que son, desde luego, pues como sabes, es un compromiso que tenemos desde este equipo de gobierno. Desde que yo llegué a la alcaldía hemos invertido más de 10 millones de euros en accesos mecánicos, unos elementos que cambian completamente la vida de las personas, permitiendo que se puedan mover con libertad por sus barrios, pero que también sirve para unir los barrios entre sí. En concreto, pues estoy hablando de unos accesos mecánicos para Burcheña y también para acabar los accesos mecánicos hasta el barrio de Rontegui. Bueno, como ves, es una propuesta pues general, intentando pues dar respuesta a las diferentes demandas de los vecinos y vecinas y, como digo, centrado en las personas, en los barrios y en apostar por un Baracaldo más verde y más sostenible. Claro, y bueno, ahora empieza la tramitación, Irene. Sí, es un borrador, ¿no? Además, los presupuestos es como dibujar, ¿no? La ciudad cómo va a ser en los próximos años y claro, es una ciudad donde hay mucha gente y gente diferente que piensa de diferente forma. Este presupuesto sube un 8% y decíamos antes la importancia de Udalkutxa, ¿no? Que en este caso son, creo, 80 millones de todo eso, de lo que hay. Así es.
Es verdad que ya sabes que con el sistema vasco que tenemos, donde todo el dinero entra en una hucha común, que es Udalkutxa, y luego hay, desde la Diputación Foral de Vizcaya, se distribuye a cada administración lo que nos toca, pues en función de los servicios que tenemos que prestar. Aunque es verdad que yo creo que los ayuntamientos al final siempre hacemos mucho más de las cosas que estamos obligadas a hacer. Ser la administración más cercana al vecino y vecina, yo creo que da ese plus de conocer esas necesidades del día a día, y yo creo que todos los alcaldes y alcaldesas intentamos en la medida de lo posible darle muchas vueltas a los números y a la cabeza para ver cómo podemos llegar a esas necesidades que nos trasladan en el día a día los vecinos y vecinas. Bueno, lo hemos comentado más veces, la importancia que es escuchar, aunque es difícil escuchar a todo el mundo y saber sus opiniones, pero hay muchos canales para que el ayuntamiento reciba, ¿no?, las opiniones, las propuestas de las personas. De hecho, ahora se ha hecho un estudio sociológico que se ha encargado, ¿no?, para saber un poco qué es lo mejor valorado dentro de la ciudad, un poquito qué es lo que la gente piensa que es más importante, y ahí tenemos la soledad, el tema de la seguridad. ¿Qué es lo más valorado en Baracaldo, por ejemplo? Pues mira, se valora mucho la calidad de vida. De hecho, la nota que ponemos los baracaldeses y baracaldesas a nuestra ciudad es positiva, y yo creo que además eso es algo que hay que ver como, yo diría que como un aliciente para seguir trabajando, ¿no? La mayoría de los baracaldeses y baracaldesas tienen una buena imagen de su ciudad, solo el 8% dice que no está de acuerdo con esa valoración, de modo que la nota es buena, y eso, hombre, pues también te reconozco que anima, ¿no? Es como un poco aliciente para decir, venga, vamos a coger bolilla. Como te ponen la nota de clase, sí, ¿no? sí, bueno, pero es verdad Sí. que motiva, ¿no? Y ver que la gente valora el esfuerzo y que está contenta con las cosas que hacen, pues es motivador, ¿no? Y te dan ganas de, pues eso, de coger bolilla para seguir trabajando, ¿no? Y también nos sirve para ver qué cosas ven bien y qué cosas hay que mejorar. Por ejemplo, el tema del cuidado de los jardines y de los espacios verdes, que maravillosamente bien cuidan la gente de Usoa, y hacen un trabajo excelente, pues es una de las cosas que están muy bien valoradas por los vecinos y vecinas. Y también nos indican un poco dónde están sus demandas. Y la soledad no deseada, como decías, por ejemplo, de las personas mayores, es una de las cosas que sale, como veíamos ya, es una preocupación. De hecho, en el Ayuntamiento de Baracaldo llevamos ya tiempo trabajando para evitar esa situación tan terrible de muchas personas mayores, personas a las que les debemos todo, Irene. Somos lo que somos gracias al trabajo de esos hombres y de esas mujeres. Pero también nos dicen, por ejemplo, que lo mismo que dicen que están orgullosos de su ciudad y de nuestros jardines, de nuestras calles, también dicen mano dura con las personas con comportamientos incívicos. Por ejemplo, esas situaciones que nos enfadan mucho a todos y todas de ver que alguien no se molesta en meter el contenedor, la bolsa de basura y la tira en la calle. Claro, en el Ayuntamiento hemos puesto en marcha medidas para mejorar y para facilitar esa situación. Tenemos en las zonas de recogida neumática, hemos ampliado los buzones de recogida para que tengan una boca más ancha y lo tengamos más fácil. Los que no son de recogida neumática también se van a cambiar los contenedores. Es verdad que los viejos son muy pesados, ese pedal que a veces cuesta mucho presionar, y la gente mayor o con problemas de movilidad no es fácil. Bueno, los vamos a poner más cómodos. Fíjate, Irene, que hemos llegado a tener que poner un camión que pasa 2 o 3 veces al día por cada calle de Baracaldo a recoger la basura que no hemos querido meter en el contenedor, o esos muebles que dejamos tirados cuando el servicio es gratuito y solo tienes que llamar para avisar. ¿Qué día? Hay un día, ¿no? Hay un día que llamas. Tú vas llamando y te dicen, déjalo tal día, mañana, pasado mañana, déjalo en este punto. Bueno, tenemos todas las herramientas, hemos hecho campañas de concienciación. Sin embargo, hay gente que sigue siendo incívica, y los vecinos y vecinas en esa pregunta ciudadana que decíamos, eso dicen, mano dura. Así que aprovecho este ratito que tengo contigo a decir que se están vigilando esos comportamientos incívicos, que tenemos a la policía local vigilando, a veces de uniforme y a veces no, y que dejar la basura fuera del contenedor nos puede costar 300 euros. Vale, queda claro. Yo creo que a esas personas incívicas que estropean tanto este pueblo al que tanto queremos, a lo mejor eso les hace reflexionar y evitar un comportamiento que desde luego es desagradable. Pero bueno, como te decía, también por ejemplo pues se valora de manera muy positiva toda la oferta cultural y la oferta de ocio para las familias. Yo creo que hoy en día, con la situación complicada que estamos viendo en el día a día, tener esos estupendos planes de poder disfrutar en familia, además de manera gratuita, se ven de manera muy positiva. También nos traslada la preocupación por mejorar la sensación de seguridad en nuestras calles, e incluso nos dan pistas de cómo. Nos dicen que valoran de manera muy positiva la colocación de cámaras de videovigilancia en puntos donde haya esa preocupación, algo que llevamos haciendo en Baracaldo desde hace tiempo, y nos animan a seguir en esa línea, ¿no? De hecho, el último recorrido que hicimos con mujeres para detectar posibles puntos inseguros para nosotras, porque por desgracia, Irene, a nosotros nos atacan en la calle solo por el hecho de ser mujeres, hubo puntos en los que nos pidieron que se estudiara la instalación de videocámaras, y estamos trabajando para hacerlo.
Bueno, pues como digo, es una buena hoja de ruta. ¿En qué puntos, por ejemplo? ¿Alguno se sabe? Bueno, estamos analizando la zona, por ejemplo, del entorno de Bidegorri, que fue uno de los que nos plantearon las mujeres que querían que estudiáramos. Yo creo que desde ese compromiso que asumimos, yo desde que llegué a la alcaldía hemos asumido un compromiso con la escucha activa y también con la transparencia y la rendición de cuentas, creo que es la única forma que tiene sentido para mí, al menos, de trabajar en tu ayuntamiento, que es estar en la calle, escuchar a los vecinos y vecinas y luego subir al despacho, darle muchas vueltas a la cabeza, hacer muchos números en ese presupuesto para ver cómo poco a poco vamos poniendo en marcha esos servicios que nos van pidiendo los vecinos y vecinas. Y tomar el pulso de manera constante a cómo ven que van los proyectos y por dónde van las necesidades, pues me parece una herramienta, desde luego, muy interesante. Y el puente para peatones, ¿no?, y ciclistas creo que también está bien valorado, ¿no? Muy bien valorado, sí. Hombre, es que en el tema de movilidad, fíjate lo que ha cambiado la forma de entender la movilidad, ¿no? Yo creo que en este momento que estamos ante muchos retos como sociedad, estamos hablando de la transición energética, estamos hablando del nuevo modelo de movilidad. Bueno, Baracaldo, yo creo que desde luego es un orgullo que seamos pioneros en ese sentido, pero es verdad que para eso hay que poner infraestructuras y servicios. Infraestructuras como ese puente móvil que nos va a unir a la otra margen de la ría y con Bidegorris y carriles amigables con la bicicleta que nos permite movernos por todos los municipios de la margen izquierda, de la margen derecha, con Bilbao por las dos márgenes de la ría, y luego pues por el resto de la ciudad. Y además, si le incorporamos el servicio como Bizkaibici, esa bicicleta eléctrica que tenemos ya para movernos de una ciudad a otra con una bicicleta eléctrica que es muy cómoda, además de sostenible, pues sin duda son elementos que cambian muchísimo las posibilidades de movernos de otra manera. Si queremos que la gente saque el coche de sus vidas y de verdad apostar por un Baracaldo más verde y sostenible, como decía, también hay que poner las herramientas para facilitar a la gente ese tránsito hacia la nueva movilidad, y eso es lo que los vecinos y vecinas valoran de forma positiva. Y que ellos tomen la decisión, ¿no? Porque a veces, como decíamos antes, pones herramientas, ¿no?, y al final no das el paso. La soledad no deseada, que lo hablábamos antes, esas personas que nos han dado todo, que están solas en casa, que bueno, que vemos historias que nos parecen, ¿no?, que no son reales, pero que sí lo son, ¿no?, de personas que están en casa solas, que no tienen familia o si tienen no les visitan, y hay una forma de detectar esa soledad, que son los detectores precisamente de humo, que no solamente es para eso, que se han colocado ya 1.600, ¿no? Y bueno, visto también cosas como las que han ocurrido en Valencia, ¿no?, con ese incendio increíble, ¿no?, esa desgracia, y ver este tipo de medidas pues puede venir bien para dos cosas, ¿no? Por un lado, para evitar que puedan tener un problema en su casa. ¿Cómo va este programa? Muy bien, ¿no? Pues un programa, hablábamos antes de que llevábamos tiempo trabajando en esta situación de ayuda a las personas mayores a quienes les debemos todo, y empiezo por mandar un fuerte abrazo a las familias afectadas por ese terrible incendio de Valencia y al pueblo valenciano en general. Desde luego han sido imágenes que nos han encogido el corazón a todos y a todas, ¿no? Pues es verdad que la seguridad de nuestros mayores nos preocupa. Los datos de SOSDEIA dicen que 8 de cada 10 accidentes domésticos son incendios. Las personas mayores son más vulnerables porque son más propensas a poder tener, por ejemplo, un despiste con una cazuela en el fuego que pueda provocar un incendio. Y también, Irene, porque a veces cuando surge un incendio su capacidad de respuesta es más lenta, ¿no?, por problemas sensoriales o problemas de movilidad. Por tanto, desde esa preocupación por mejorar la seguridad de nuestras personas mayores en casa, hemos visitado con personal especializado los algo más de 2.500 hogares de personas de Baracaldo que tienen más de 80 años y viven solas, ofreciéndoles este servicio. Como bien dices, se han instalado algo más de 1.600. Es un dispositivo además muy sencillo, que se coloca sin obra, sin nada, simplemente se coloca y produce una señal lumínica y también sonora que incluso los vecinos pueden oír para poder reaccionar, y ayuda. Además, esa visita a su casa nos sirve para darle pequeños consejos, que a veces son cosas que tendemos a hacer todos y no nos damos cuenta de que tienen riesgo, como tener un radiador eléctrico al lado de unas cortinas, pues si lo mueves evitas cierto riesgo, revisión de la instalación eléctrica, bueno, pequeños consejos que van a mejorar su seguridad. Pero este proyecto, como dices, tiene esa doble ventaja que desde luego es muy importante para nosotros. Esa visita personalizada nos ha servido para conocer a la persona, pero también para contarle las cosas que hay en la ciudad, que a veces no se conocen o no somos conscientes de ello, pues que tenemos una red de centros de mayores en los barrios de Baracaldo donde poder estar, compartir y disfrutar de actividades que las propias personas mayores deciden, o que tenemos actividades culturales gratuitas, como decíamos, para disfrutar, como esos conciertos maravillosos de nuestra banda municipal, como el último que tuvimos en
el Baracaldo de Antioquia, Sí, que sí. fue espectacular. Bueno, todo eso le contamos, ¿no? Y nos ha servido para detectar situaciones de fragilidad social, de personas que vemos que no tienen entorno, que no tienen red, y de esa manera hemos sacado a esas personas a los otros programas que tenemos en marcha para conseguir sacarles de esa situación de soledad no deseada. Y desde esa vocación de ciudad cuidadora que tenemos en Baracaldo, una ciudad en la que nos cuidamos unos a otros, yo creo que la experiencia de esos proyectos que vamos poniendo en marcha para enfrentarnos a ese terrible reto que tenemos como sociedad, que es esa soledad de las personas mayores, algunos de los proyectos además muy pioneros que han recibido incluso, eran proyectos innovadores que han recibido incluso financiación de los fondos Next Generation para ponerlos en marcha, uno en concreto que hicimos con SSI, que son desde luego un referente también en innovación social. Pues yo recuerdo, Irene, el balance del primer proyecto piloto que hicimos, a mí me emocionó, que hay personas que por situación de vida, a veces pues porque has perdido a tu pareja, porque estás solo en casa, bueno, porque la vida a veces no es fácil, se nos pone cuesta arriba, y una persona te dice, mira, yo llegué a un punto en que me pasaba el día en pijama y no tenía ganas ni de salir a la calle, ¿no? Y no tenía nadie con quien hablar, o una persona mayor que te dice, paso semanas sin saber cómo suena mi voz porque no tengo nadie con quien hablar, ni siquiera por teléfono. Yo creo que esas situaciones uno se imagina cuando lo oye lo duro y triste que tiene que ser algo así. Y cuando esas personas empiezan a trabajar en estos programas, que algunos son tomamos un café, o los conectores comunitarios, que lo que hacen es poner en red a esas personas que están en situación complicada, y ves cómo les ha cambiado la vida, cómo tienen una cuadrilla con la que salen para ir a un concierto, para ir a una exposición, para tomar un café, para dar un paseo. Bueno, pues yo creo que esa es lo que te marca la línea de por dónde hay que seguir trabajando, y ver ese resultado tan positivo en la vida de las personas, desde luego dan ganas de venga, vamos a seguir trabajando, todo el esfuerzo compensa con creces. Como una segunda vida, ¿no? Y Sí. me acuerdo que a veces también decían que el entorno es muy importante, los vecinos, vecinas, si no tienes familia, hasta el panadero donde vas a comprar, que a veces no te ve y dicen, ¿qué le ha pasado, no? Que hace días que no viene, ¿no? Todos somos como una comunidad, todos podemos aportar, ¿no? Por eso te decía lo de la ciudad cuidadora, eso es lo que intentamos, ¿no? Que el propio barrio, que la propia ciudad nos cuidemos unos a otros. Las farmacias aportan mucha información, ellos ven cuando hay personas que ven que están solas, la panadería del barrio, el vecino o vecina de enfrente. Bueno, yo creo que se trata de tener los ojos y los oídos bien atentos para ver cuando veas una persona que está sufriendo, porque eso es un gran sufrimiento personal, bueno, pues que tengamos una red para que esa situación darle la vuelta y que no ocurra. Bueno, también tenemos el otro lado de esos jóvenes que quieren marcharse de casa, ser libres, ¿no? Y que se encuentran a veces en una situación donde se plantean qué es lo que tengo que hacer, a ver qué ayudas tengo, a qué viviendas puedo ir. Eso también en Baracaldo sois pioneros, ¿no? En dar un servicio de información, ¿no? Pues somos pioneros en dar un servicio de información y también en crear ayudas para alquiler, por ejemplo, las ayudas a la emancipación, una inversión de 240.000 euros que hacemos para ayudar a las personas jóvenes a hacer realidad su propio proyecto de vida. El otro día inaugurábamos con Gobierno Vasco la oficina GAS Baracaldo, que es la segunda oficina que hay en Vizcaya, y lo que intentamos es ser una ventanilla única para la juventud. Hablamos antes de los mayores a los que le debemos tanto, pero la juventud es nuestro futuro. Todo lo que invertamos en juventud lo estamos invirtiendo en el futuro de la propia ciudad. Es nuestro mayor tesoro, así que hay que cuidarlo, ¿no? Y lo que intentamos es ser una ventanilla única. Al final, las instituciones vamos estableciendo diferentes sistemas de ayuda y un poco se pierde uno en la maraña de una a otra. Lo que intentamos es, a través de este proyecto, que es una inversión de más de 827.000 euros que haremos durante 2 años, las dos administraciones, en un ejemplo de colaboración interinstitucional para ayudar a las personas, ponemos este servicio donde un joven se acerca a Baracaldo, a esa oficina GAS que tenemos en la calle San Juan, y le podamos dar información sobre la formación, sobre ayudas al alquiler, sobre vivienda protegida, un poco acompañarle en ese proceso importante a esas personas que quieren iniciar su proceso de emancipación. Y hablaba antes de las ayudas al alquiler, sin duda son una herramienta muy interesante que hemos puesto en el ayuntamiento, como te decía, una inversión en futuro, porque es verdad que la gente joven no lo tiene fácil, Irene. Quienes tenemos hijos e hijas en esa edad vemos lo complicado que es salir de casa de Aitayama, sobre todo porque los dos principales problemas, encontrar un empleo estable y de calidad y encontrar el acceso a la vivienda.
Por ejemplo, en el acceso a la vivienda, aparte de esas ayudas, que son ayudas en nuestro caso, pues cuando acudes al alquiler privado, pues para que sea un poquito más fácil hacer esos primeros salidas. También, aparte de las viviendas protegidas, que sin duda son importantísimas. De hecho, en Baracaldo tenemos ahora entre las viviendas públicas, entre la planificada y ya en marcha, 729 viviendas protegidas que va a salir al mercado pues para ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Pero también a veces es la formación. Yo creo que nos ha pasado a todos cuando quieres salir de casa y te llama y te enfrentas a pedir una hipoteca, hacer un contrato de alquiler, el tema de la gestión de las 1000 facturas que decíamos antes a cuenta del presupuesto, esos gastos fijos de una casa. Bueno, esas campañas de formación desde luego son importantes y les ayudan, o acudir a otras ayudas. Justo abrimos la oficina de gas cuando salía el plazo de apertura de las ayudas Emancipa de Gobierno vasco. Bueno, pues en Baracaldo había un montón de solicitudes el primer día. Ha tenido mucho éxito, sí. La cosa es que funciona porque les ayudamos a decir, y estas ayudas rellenas el formulario, esto se hace así, porque la administración a veces también nos perdemos un poco la burocracia. ¿No? Sí. Y bueno, pues se ve que son ayudas eficaces. Y sobre todo por lo que hablamos antes, el tema de la escucha activa. Yo creo que lo importante es que las cosas que ocurren en el área de juventud son las cosas que la propia gente joven decide que quieren que ocurra. La formación la deciden ellos, los cursos lo deciden ellos, las actividades de ocio y tiempo libre también. Yo no creo en una administración paternalista que le dice a la gente joven, en este caso, ya te digo yo lo que tú necesitas, ¿no? La gente tiene voz propia, sabe lo que quiere y lo que tenemos que hacer es escucharles, estar con ellos y con ellas, ver cuáles son sus necesidades y luego adaptar el trabajo para dar respuesta a esa necesidad. Así que desde ese ejemplo que también somos de participación juvenil, que yo creo que Baracaldo es verdad que hemos tenido además diferentes reconocimientos a nivel estatal por el gran trabajo que se hace para fomentar la participación y que la gente joven de Baracaldo actúe con voz propia en su ciudad. Así que estaba pensando que bueno, a veces la juventud tiene que ver con la edad, pero bueno, en este caso, sí. En este caso de 18 a 30 años creo que es y además lo que decía, que se puede escuchar y esto puede servir de base, una especie de laboratorio para hacer luego una ley, ¿no? Recoger muchas ideas, ¿no? y establecer unas normas. Que es bueno, la última legislación que se ha aprobado en el Parlamento Vasco, la ley que ha impulsado el Gobierno Vasco de Juventud, va en esta línea, ¿no? Primero, de dar el protagonismo a quien lo tiene, que son las personas jóvenes, desde el compromiso de la escucha permanente y también de crear un servicio de colaboración entre las instituciones para que coordinemos todos con ese ejemplo que digo yo de ventanilla única, de que no tengamos que ir de administración en administración, sino que de una manera amable tengamos un sitio de referencia donde yo voy a informarme, a pedir ayuda y en ese servicio pues voy a tener un servicio integral a la persona. Bueno, hay otras cosas que también son iniciativas pioneras en Baracaldo, porque hay que al rey lo que es del rey, ¿no? Como suelen decir, y es el tema de empresas. Decíamos la importancia de que tengan un empleo y claro, para que pueda haber un empleo también tiene que haber empresas. Se han creado, creo que a través de Inguralde, unas 110 pueden ser, ¿no? Bueno, el concepto es un poco el mismo, efectivamente. Pues buscar empleo estable y de calidad, el otro gran reto que decíamos para las personas jóvenes y para la ciudadanía en general. Pues es verdad que es un buen dato, de hecho de esas 110 empresas el 38% son servicios a cliente final, un 21% más o menos de hostelería y luego en torno al 17% son o comercio o servicios a empresas. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues un poco con la misma filosofía que hemos dicho, ventanilla única, de tal manera que Inguralde, en este caso, que es nuestra agencia de desarrollo local, que tiene un contacto permanente con nuestro entorno, de hecho también, de la misma forma que decíamos, se visita uno a uno todas las pequeñas y medianas empresas del entorno para conocer sus necesidades, saber cómo están, cómo podemos ayudar, también para adaptar nuestros planes formativos a la necesidad de empleabilidad que van a tener en el corto, medio, largo plazo esas empresas, un poco para cerrar el círculo y que todo ese beneficio quede en la ciudad. Cuando una persona quiere optar por el autoempleo, por emprender un negocio, idea, ¿no? Pues también se enfrenta a muchas dudas y ahí la primera parte es la información y formación de todos los trámites, toda la gestión, cómo hay que hacerla. No solo necesita esa formación, también necesita, pues sobre todo las principales dificultades, ayudas a buscar un emplazamiento o cómo aprovecharse, por ejemplo, de las ayudas públicas que hay para el emprendimiento y como decía, en el caso de la juventud aquí ocurre igual, no solo las ayudas municipales, que también, sino las ayudas de otras administraciones. Pues, por ejemplo, ahora tenemos unas ayudas de la Diputación Foral de Vizcaya al autoempleo de 5.000 euros, que pueden sumarse otros 2.000 por cada persona que vaya a estar al frente de ese pequeño negocio. Bueno, pues eso es lo que hacemos en Inguralde. Yo suelo decir que cuando una persona tiene una idea,
para poner en marcha un nuevo negocio y emprender en Baracaldo, lo que queremos es que se dedique a trabajar en su idea. Y ya nos encargamos en Inguralde de ayudarle con el papeleo y los trámites para que toda la red de recursos que hay en las administraciones vascas, tanto Ayuntamiento como Diputación y Gobierno vasco, tenemos una buena red de apoyo al emprendimiento, pues ponérselo a su disposición. Ya hacemos nosotros los papeles y ellos que trabajen para sacar adelante el de negocio. hecho, creo que se han presentado más propuestas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tienen que cumplir una serie de requisitos. Claro, claro, siempre son, como todos, se hace con requisitos y sobre todo con información. Yo creo que hay mucha gente que a veces se está planteando, oye, yo no sé si me estoy planteando esta idea, no sé si hacerlo o no, pues que se anime, que se acerque a Inguralde, que van a tener un tutor a su disposición o tutora, donde le va a explicar, donde van a poder explicarle sus dudas, sus miedos, darle la información en definitiva, sí, para que ese proyecto empresarial nazca y nazca con pilares sólidos en Baracaldo. Bueno, pues les animamos a que se acerquen a Inguralde. El 8 de marzo ya nos queda hablar de esa fecha que es importante, antes nombrábamos por encima, ¿no?, que es el Día de la Mujer, y hay varios actos, desde una inauguración con protagonistas muy especiales, porque se quiere hablar de esas mujeres que nos han dado todo y de las que vienen ahora, ¿no?, una mezcla de generaciones, ¿no?, para empezar, aparte de charlas, exposiciones. Pues el lema de este año es en la diversidad está la igualdad, y eso es lo que queremos ver, que también nosotras las mujeres somos diversas, y además, Irene, desde este compromiso feminista que ojalá algún día no tengamos que celebrar más 8 de marzo ni más 25N, pero por desgracia sigue siendo necesario reivindicar y celebrar. Yo creo que las dos cosas. A veces también es bueno compartir, como haremos en esa comida de hermandad que hacemos todas el 8 de marzo en el B, que nos juntamos más de 200 mujeres y también de vez en cuando nos merecemos una fiesta en nuestro honor, que nos lo merecemos, ¿no? Pero es verdad que intentamos dar ese perfil intergeneracional. De hecho, la lectura del manifiesto la van a leer mujeres de 3 generaciones. Yo creo que hay que ver esas mujeres a las que les debemos tanto, porque decir hoy que somos feministas, bueno, yo entiendo que es lo obligatorio casi, te diría, pero bueno, pero aunque hay algunas que no. Pero casa, ¿no? Hay mujeres que fueron feministas en la época de Franco, y eso, ojo, tiene un plus. Porque en aquella época hubo mujeres que supieron alzar la voz para que hoy tengamos los derechos que tenemos. Así que eso hay que reconocerlo y homenajearlo. Eso es un poco lo que intentamos ver en esta perspectiva intergeneracional del manifiesto. Además, para mí es un honor y un orgullo ver cómo las propias entidades de Baracaldo se suman a esta celebración. En este caso, por ejemplo, la lectura del manifiesto, tendremos la actuación de Circo Domo, que también se suma, nuestra Escuela Profesional de Circo se suma a este proyecto, y también la Escola Cantorum, que va a sumarse a esta celebración. Y como ves, bueno, pues tenemos un programa de actividades, yo diría que muy interesante, muy variado, que nos va a servir para reflexionar y pensar. Yo creo que hay que seguir de vez en cuando sacudiendo las conciencias y haciendo pensar que nos queda todavía un gran trecho por conseguir esa igualdad, y además este año lo hacemos con una nueva imagen, que es una imagen muy bonita que nos ha hecho nuestra diseñadora local, Sandra R. Le mandamos un beso desde aquí, que hace un trabajo fantástico. Y bueno, pues que mientras siga siendo necesario que reivindiquemos nuestro papel en la sociedad y nuestro derecho a que se nos vea como lo que somos, personas iguales, pues seguiremos celebrando el día 8 de marzo y reivindicando. Bueno, ese será uno de los puntos actos. No sé qué mes de marzo hay por encima, porque lo trataremos, evidentemente haremos un balance, pero va a ser, me imagino, que un Baracaldo vivo, ¿no? Como siempre, tenemos muchísima suerte de tener una ciudad tan viva en la que, como ves, cada día pasan tantas cosas, y eso también es una de nuestras señas de identidad. Somos un pueblo de gente trabajadora, luchadora, que sabe trabajar, pero sabe también festejar, así que muy bien. Bueno, pues eso lo veremos cuando vengas a finales de marzo, te esperamos para hacer un balance. Gracias, como siempre, por estar aquí, por contarnos cómo es Baracaldo. Yo creo que la gente necesita información y en vuestra ciudad se la dais. Tienen las herramientas, solamente tienen que ponerlas en práctica y siempre tienen la mano tendida, ¿no?, para que les deis la información, ¿no? Es que rica. Que se acerquen. Muchas gracias por venir aquí. Es que rica. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene.